Muy buenas tardes. Vamos a pedirle que inicie su exposición presentándose con nombre completo y con su número de carnet y con posterioridad puede pasar a exponer su propuesta al Consejo Constitucional. Muchas gracias. Hola, soy Eduardo Guillermo Valdés Escobar, ROM 21-595-396-3. Bueno, parto diciendo que presentaré sobre los mecanismos de participación propuestos en el anteproyecto constitucional y estoy de acuerdo con estos mecanismos. Algunos son muy interesantes, como por ejemplo los foros de deliberación, los plebiscitos comunales y regionales de carácter vinculante, los presupuestos municipales o la IPL, y son sin duda una nueva orientación política de la participación. Sin embargo, considero necesario fortalecerlos mediante el desarrollo de las organizaciones sociales y mediante expresamente un mandato al Estado para fomentar los mecanismos de participación política. En ese sentido, las IPL poseen una restricción en sí misma y en un marco contextual de los mecanismos actuales. Por ejemplo, las IPL que se desarrollan en el anteproyecto, que significan enviar una propuesta o rechazar parte de una propuesta en acompañamiento de la ley, que traen un trabajo muy arduo detrás de meses, días, puede significar mayor desafección política en el sentido de que se puede rechazar, ya que no son necesariamente vinculantes. Asimismo ocurre con los presupuestos municipales, que no son vinculantes y van en la misma lógica de al no establecer la revocatoria de mandato. Esto significa que sigue en los mecanismos propuestos en el proyecto la concepción actual de los mecanismos, en donde se intenta a las personas dar la soberanía popular, pero solamente mediante el voto. Lo que significa que las personas se pueden expresar cada 4 años, pero fuera de eso solamente opinan. En ese momento que surge también una restricción del contexto actual, donde los mecanismos que, por ejemplo, acompañan a la ley no poseen un carácter más allá de lo consultivo. Por ejemplo, la audiencia pública, el congreso virtual, lo que significa que no hay un poder real en las personas, más allá del voto. Es en ese sentido que los mecanismos propuestos en el anteproyecto, sumado al marco contextual, sumado a la desafección política, a la polarización, puede significar que el análisis costo-beneficio que se realice vaya en contra del aumento de la participación política. De esa forma, propongo potenciar la orientación que da el anteproyecto mediante el desarrollo de mecanismos no vinculantes, mediante el fortalecimiento de las organizaciones sociales que, por ejemplo, puedan estar encargadas por las municipalidades para instruirlas políticamente, para que éstas se puedan consolidar, se puedan expandir y puedan permitir, conforme también a los mecanismos no vinculantes, fortalecer la participación y el ejercicio de la participación en las personas. Y que esto dé también forma a los mecanismos vinculantes que se vayan creando con sus debidas restricciones. Algo que tiene muy interesante en la IPL es que tienen restricciones fuertes. Es en ese sentido que los mecanismos vinculantes que se vayan a desarrollar deben tener restricciones que acompañen la institucionalidad para permitir que las personas participen. Fuera de ese marco, también existe la necesidad de entregar al Estado un mandato para fomentar los mecanismos de participación. Esto contrasta, por ejemplo, con lo que existe hoy, que los mecanismos no tienen un reconocimiento constitucional y en la ley tampoco hay una reglamentación. Significa, por ejemplo, la tecnocratización de las comisiones permanentes, significa que no haya un atractivo en los mecanismos que existen hoy y que finalmente la participación no se dé. Es por esto que se debe entregar al Estado, más allá de lo que se establezca en el anteproyecto, un valor para fomentar los mecanismos de participación. Es decir, los mecanismos que da el anteproyecto son muy interesantes, son una nueva orientación de la participación
Sin embargo, mantienen la estructura actual, mantienen a las personas solamente en un carácter consultivo y da la posibilidad de ser vinculantes, pero no necesariamente lo son. Se sigue la lógica de la democracia representativa. Y la democracia representativa se debe fortalecer mediante mecanismos vinculantes, como por ejemplo la revocatoria de mandato, donde deben tener fuertes restricciones para que las personas ocupen estos mecanismos, pero debe existir la posibilidad de utilizarlos. Por ejemplo, en tiempos de crisis, en tiempos donde hay un amplio consenso en las masas para poder utilizarlo. Es de esa forma que establezco la propuesta de fortalecer los mecanismos no vinculantes, de entregarlos como una forma de práctica política, de fortalecer las organizaciones sociales en conjunto y entregar un mandato al Estado de fomentar la creación de mecanismos de participación. Debe haber un acompañamiento de la institucionalidad en crear este marco de la participación e ir respondiendo a la desafección política que se ha traducido en una visión negativa de la política. Debe haber una institucionalización de estas demandas para canalizarlas a través de las instituciones y permitir un mejor desarrollo de la participación. Que la participación vaya en forma paralela a la institucionalidad, que se puedan complementar y que no haya una suerte vertical donde las instituciones entreguen un mandato y las personas solamente sean un conjunto de opiniones. Es por esto que presento mi propuesta de entregar el reconocimiento constitucional al Estado en fomentar la creación de mecanismos de participación. Eso. En conclusión, estoy de acuerdo con los mecanismos, son muy interesantes. Los foros de liberación, los plebiscitos comunales, regionales de carácter vinculante, las IPL. Sin embargo, es necesario potenciarlos mediante el fortalecimiento de las organizaciones sociales, mediante un mandato expreso del Estado para fomentar la creación de mecanismos y un acompañamiento de las instituciones para entregar este marco normativo en que las personas puedan participar. Gracias. Muchísimas gracias a usted. Vamos a tener registro y su iniciativa va a ser debidamente sistematizada y explicada. Muchas gracias.